En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Himno 197, por favor. ...197... Cantemos. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí, del Salvador, pues mora allá con él allí, los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Bien, hermanos, vamos a continuar. Pasen a su clase los niños, por favor. Pasen a su clase los niños. Con mucho cuidado, escalera, por si están mojados, aunque ya tienen ahí para que no se derrapen. Así es de que nada más agarramos de la mano, se vayan por allá tropezados. Bien, hermanos, los que estamos aquí, pues vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia y que sea Dios quien nos hable a través de su palabra.
Vamos a ir, hermanos, a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, donde tendremos el tema para esta hora. Capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: orad sin cesar. Mis hermanos, ¿qué podemos hablar de ese pasaje? Orad sin cesar. Yo creo que hay mucho que hablar. Así de entrada, hermanos, está hablando de qué? De la oración. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver en este pasaje, hermanos, vamos a ver, ahora sí que, como dicen por ahí, vamos a ver tres cosas muy importantes. El por qué nos dice Pablo orar sin cesar. Cuando Pablo, hermanos, cuando Pablo menciona esta palabra, nos hace un llamado a cada uno de nosotros para que seamos cristianos de oración. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Pablo nos está llevando a que nosotros seamos cristianos de oración. O dicho de otra manera, nos está diciendo que pongamos en marcha y también que pongamos en manos de Dios, ¿qué cosa no? Todas nuestras necesidades. Que pongamos en manos de Dios todas nuestras necesidades, como son los problemas, las preocupaciones y las cargas que llevamos cada uno de nosotros. Pero no, nomás en ese pasaje, hermanos, ¿a dónde nos está llevando el apóstol Pablo? A que nos pongamos a pensar, nos pongamos a meditar, ¿sí? Lo que debemos de poner en manos de Dios a través de la oración, los problemas, las preocupaciones y las cargas que cada uno de nosotros llevamos. Porque dicen por ahí, nadie sabe lo que lleva el moral, más el que lo trae que puesto, ¿verdad? Entonces, hermanos, orar a Dios, yo no sé por qué esté pasando usted. Por ejemplo, el matrimonio que cumplió 13 años, que aquí está presente, va a poner en manos de Dios estas cosas y más cosas. No es lo que va a poner. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, ¿sí? Vamos a ver, aparte de las preocupaciones, los problemas y las cargas que tenemos, debemos de estar, hermanos, día con día, constantemente, oígalo bien, constantemente, hermanos, ¿sí? En comunión con Dios. Y esto se logra a través de la oración. Pero constantemente, hermanos, que se vea, hermanos, que Dios vea en nosotros, hermanos, que realmente lo estamos buscando momento a momento. Todo el tiempo orando a Dios sin cesar. Y ese va a ser el tema, hermanos. Orando a Dios sin cesar. Pero la oración, hermanos, cuando estamos orando a Dios con un corazón sincero, y ponemos todos nuestros problemas, ¿sí? Nuestras necesidades, lo que traemos cargando todo el tiempo. ¿Qué dice? Echar las cargas que sobre mí. Y ya no le va a hacer ¿qué? Más ligeras, hermano. Pero hermanos, que tenemos que entender a dónde nos lleva el apóstol Pablo con estas palabras del verso 17. Orar sin cesar. Nos lleva, hermanos, número uno, a mantenernos firmes, ¿sí o no? ¿A dónde nos llevan las cargas? ¿A dónde nos lleva, hermanos, el orar sin cesar? Nos va a llevar, hermanos, y nos va a mantener a estar, hermanos, fuertes. La oración nos va a hacer fuertes, hermanos. Y Jesús fue el mejor ejemplo en toda la historia de la humanidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Vamos a ver. Lucas capítulo 4, versículo 4. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
de Dios. Jesús, hermanos, Jesús fue el ejemplo más grande de fortaleza, porque Él fue, hermanos, lo suficientemente fuerte. ¿Para qué, hermanos? Para poder, hermanos, prevalecer en medio de las acechanzas del diablo contra Él. ¿Sí o no? Jesús es el mejor ejemplo en fortaleza, hermanos. Se mantuvo fuerte, hermanos, porque aplicó la misma palabra de Dios. Y eso, hermanos, orando a Dios todo el tiempo y aplicando la palabra de Dios, vamos a prevalecer en cualquier situación que venga a nuestra vida. Entonces la oración, hermanos, la oración, sí, nos lleva a mantenernos fuertes, porque si el Señor se mantuvo fuerte, hermanos, todo el tiempo venciendo todos los obstáculos habidos y por haber. El diablo también lo atacó, se lo llevó, ¿verdad? Ya está. Y empezó a decirle, pero hermano, ¿qué le podía ofrecer el diablo? ¿A poco era de él? No, nada de lo que le dijo era de él, hermano. Todo es de Dios, todo es del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se mantuvo fuerte el Señor ante esa situación? ¿Sabe por qué? Porque Él confió plenamente en Dios. Y la oración nos lleva a eso, a poner todo en las manos de Dios con esa confianza que debemos depositar en Él, sabiendo que Él a su tiempo nos va a ayudar. Entonces, hermanos, la oración nos lleva a mantenernos fuertes, hermanos. La fuerza para resistir y para poder vencer, como dice Pablo, acerca de toda la armadura de Dios. ¿Fuertes para qué? Para resistir todos los dardos del maligno que vengan hacia nosotros. Entonces la oración nos va a ayudar a mantenernos fuertes, hermanos. Pero si un hombre o un cristiano, mejor dicho, un cristiano no ora a Dios constantemente, como dice ahí, orar sin cesar, ¿cómo nos va a agarrar el enemigo? No? Totalmente débiles. Y a la primera, caemos. Entonces, Pablo tiene razón al decir, orar sin cesar. No nos cansemos de orar todo el tiempo. Es cierto que oramos en la mañana, levantarnos, oramos en el almuerzo, en la comida, en la cena, cuando salimos al trabajo, pero hay que estar orando todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo hay que estar orando. Pablo, hermanos, fue fuerte en el Señor, porque se acuerdan cuando Pablo, hermanos, dice, doy gracias a aquel que me fortaleció. No lo estaba fortaleciendo el Señor, lo estaba fortaleciendo por todo lo que Pablo estaba viviendo. Pero tenía que voltear a ver al Señor y acordarse, hermano. Sí, porque él, el mismo Señor, fue quien le mandó a decir con Ananías, yo le mostraré lo que va a padecer por mi causa. Entonces, ¿tenía que mantenerse fuerte Pablo, sí o no? Sí, pero ¿qué necesitaba, hermanos? Orar y también, hermanos, no soltarse de la mano del Señor. Eso es lo que tenía que hacer Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Al estar orando sin cesar, Pablo fue fuerte en Filipenses 4:13, hermanos. Usted lo sabe hasta de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así digamos, hermano. Cuando venga todo esto, hermano, que pueda venir a nuestra vida, orando sin cesar, orando incansablemente, hermano, pidiéndole a Dios fortaleza, hermano. Bueno, Dios nos la va a dar, hermanos. Y podemos decir confiadamente al ir venciendo todo eso, como Pablo. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Pablo, hermanos, confió en el Señor y eso lo mantuvo fuerte porque venció toda clase de obstáculos. Él mismo lo dice, hermano. Todo lo que Pablo pasó, él mismo lo explica en sus cartas. Pero quien lo mantuvo fuerte y siguiendo adelante fue el Señor. Por eso él dice, doy gracias a Dios, al Señor, aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús. Él fue el que lo fortaleció. A nosotros también, hermanos, al estar orando a Dios a través del Señor,
el Señor nos va a fortalecer. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que estaría con nosotros, ¿qué? Un día, 5 días, un año, 5 años, ¿no? Dice que estaría con nosotros, ¿qué? Todo el tiempo. Usted se imagina, hermanos, el Señor ya sabe, hermanos, por lo que estamos viviendo. Sabe por lo que estamos pasando. Él lo vivió personalmente en carne propia. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? Si al Señor, hermanos, le vino todo eso, pues imagínate a nosotros, decía hace poquito el hermano, si eso hacen con el tronco, ¿qué no ven con la leña? Hermano, entonces debemos de estar siempre orando a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Santiago capítulo 1, versículo 6, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Cuando estamos orando, hermanos, pidamos con fe, no dudando nada. Entonces, orar sin cesar es orar, hermanos, con esa confianza que nos habla Santiago, hermanos. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte hacia otra. Es decir, que estamos moviéndonos constantemente, cuando debemos estar orando con fe, pidiéndole a Dios con toda promesa y pidiéndole a Dios fortaleza, ¿no? Fortaleza. Eso es lo que debemos nosotros tener. ¿Por qué, hermano? Porque debemos llevar nosotros como cristianos una vida llena de oración. Y esa nos va a llevar, hermanos, ¿sí?, a un crecimiento de fortaleza. ¿No, hermanos? Cuando oramos a Dios y somos sinceros con Él, aunque Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, pero quiere que le busquemos, bueno, Dios nos va a dar, hermanos, esas fuerzas para ir creciendo, para hacernos fuertes cada vez más. Y eso se logra a través de la constante oración. Eso nos mantiene fuertes, vivos. Un cristiano que no ora, ¿sí?, no puede estar fuerte, está debilitado, ¿no? Necesita, hermanos, esa fortaleza que solamente el Señor le puede dar. La segunda cosa, hermanos, ya dijimos que nos lleva a mantenernos fuertes, pero también, hermanos, la oración nos mantiene, hermanos, ¿sí?, a ser, ¿qué?, constantes, hermanos. Nos mantiene a ser constantes, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 12, hermanos, dice, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes, ¿qué?, en la oración. Entonces, hermanos, nos lleva, hermanos, a mantenernos constantes en la oración. Dice Pablo en Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, 2. Pablo dice en Colosenses 4, 2, mira lo que dice. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, perseverar en la oración, pero no solamente perseverar, dice también, velando en ella con acción de gracias. Y luego dice, hermanos, la palabra es orando también al mismo tiempo, dice Pablo, por nosotros. ¿Pero por qué dice Pablo? Oren también por nosotros. ¿Por qué? Porque dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por eso Pablo nos está diciendo, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Ha orado usted por los hermanos que andan predicando la palabra? Debe de orar por ellos. ¿Para qué? Porque dice Pablo, para que Dios les abra puertas. Imagínate, hermana, tu esposo predicando la palabra. A ver cómo le hace. No, mientras él se va, usted, hermana, tiene que estar, ¿qué?, orando por su esposo. ¿Para qué? Para que Dios le abra puertas. Y su esposo, hermanos, comente, platique, enseñe la palabra de Dios. Pero hay que orar por nosotros. O sea, si es usted como hermana, como esposa, ore por su esposo para que Dios le abra puertas para la predicación del Evangelio. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra. O sea, hay que estar orando, hermanos, todo el tiempo. Dice Pablo también, hermanos, que cuando nosotros oramos de esa manera, involucrándonos todos, vamos, la palabra de Dios siempre va a ser sembrada. Y si oramos fervientemente a Dios para que abra puertas, ¿usted cree que cuando menos, si usted tocó 5, le van a abrir cuando menos una?
le van a abrir. ¿Por qué? Porque su esposa y la iglesia está orando. Por eso dice Pablo, oren también por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la predicación de la palabra. Daniel, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de Daniel? ¿No era un hombre de oración? Daniel, ¿cuántas veces oraba, hermanos, al día? 3 veces. A ver, hermano, nada más en el almuerzo, en la comida y en la cena. Pero no, hermano, hay que orar, hermanos, constantemente a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si Jesús fue un hombre de oración, porque si Daniel oraba 3 veces al día, porque, hermanos, si Jesús siendo el mejor ejemplo, ¿sí? De esa manera, hermanos, nosotros debemos de regocijarnos en esa confianza cuando estemos orando a Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, hermanos, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo, hermanos, 1:35. Dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Quiero sentir mi carga liviana. Quiero que mi situación, la que estoy viviendo, vaya disminuyendo, hermanos. Yo tengo que buscar un lugar apartado, hermanos, y estar ahí, hermanos, platicando con Dios, porque esa es la oración, ¿no? Es una plática con Dios. Entonces yo me voy a aislar, hermanos, de todo ruido, y me voy a ir y me voy a poner allá en ese lugar, hermanos, y ahí voy a orar y le voy a pedir a Dios, ¿sí?, por lo que esté pasando. Pero en esa soledad, entre comillas, en esa intimidad con Dios, usted está encerrado en su cuarto o no sé dónde vaya, pero usted va a estar ahí solo con Dios, platicando como cuando platica con una persona, con un amigo, ¿eh?, que se pasa a veces 15, 20, media hora, a 1 hora se va platicando con el amigo. Pero ¿por qué no hacerlo con Dios, hermano? Descargar, hermanos. La razón es desbordarnos de corazón y decirle a Dios por lo que estoy pasando. ¿Que no es nuestro amigo también? Es nuestro Padre, pero ¿que no es nuestro amigo Dios también? ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que seamos cristianos de oración, que le estemos buscando constantemente, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, ya dijimos, hermanos, que nos mantiene fuertes la oración, nos mantiene constantes también la oración, pero también nos mantiene estar firmes, hermano. Nos mantiene estar firmes. 1 Corintios capítulo 15, hermano. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, hermano. 15:58, dice la Escritura, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, es que Dios no va a olvidar lo que hagamos. Dios no se va a olvidar que fuimos hombres de oración, hijos de oración, hijos que trabajaron en la obra, unos de una manera y otros de otra manera. Pero es que yo hice bien poquito. No se preocupe. No porque aquel hizo más, le van a dar una corona más grande, no. Todo va a ser igual. El premio va a ser igual, hermanos. Todo va a ser igual. Entonces, todo trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Va a ser recompensado. Así usted haya hecho poquito o haya hecho mucho. El premio va a ser el mismo. El premio va a ser el mismo. Allá no va a haber, este trabajó más, póngalo acá en esta mansión. Y este trabajó un poquito, no, póngalo en un cuartito ahí, póngalo. No, hermanos, vamos a estar, hermanos, todos juntos, alabando a Dios. Imagínate, hermanos, nos hemos puesto a pensar en ocasiones, hermanos, a veces deberíamos estar pensando, ¿cómo estará
o cómo irá a estar todo en aquel día, que ya está lista para la boda del Cordero, hermanos. Ya todo está listo, está todo preparado. Ya nos están esperando, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar orando a Dios, pidiéndole constantemente que nos mantenga fuertes, que nos mantenga constantes, pero que también nos mantenga firmes para terminar bien la carrera, hermano. ¿O no? ¿Sí, hermano? Para mantenernos firmes, hermano. Así que, hermanos míos, amamos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dice Pablo, hermanos, más adelante en 1 Corintios, en el verso 16, en el capítulo 16, verso 13, 1 Corintios 16, 13, dice, hermano, velad, estar firmes en la fe, y luego dice, portaos varonilmente, ¿y qué? Y esforzados. Esforcémonos, hermano, a seguir firmes en el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios a través de la oración para que nos mantenga firmes, para que no vayamos a flaquear, y si flaqueamos ya sabemos que hay un abogado que nos va a ayudar, va a interceder por nosotros, pero que Dios es el que no se va a olvidar de nosotros, porque sabe que estamos luchando, que nos estamos esforzando para llegar a terminar todos juntos la carrera, hermanos. ¿Firmes en qué, hermano? Firmes en la fe. Marcos capítulo 11, versículo 24, hermano. Debemos estar firmes en la fe. Sí, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Entonces, hermanos, firmes en la fe. Número 2, firmes en la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 23, hermano. El que me ama a mí, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y es que? Dice ahí, hermanos, y haremos morada con él. Entonces, hermanos, firmes en la fe, firmes en la obediencia, y firmes sabiendo que tendremos la recompensa que tanto estamos, hermanos, buscando para ese día final. De verdad, hermano. Firmes sabiendo que tendremos la recompensa. Colosenses capítulo 3, hermano. Colosenses capítulo 3. La recompensa ya está ahí, hermano. Estamos a un pasito de alcanzarla, hermano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Hay que estar orando todo el tiempo para poder alcanzarla, hermano, todos juntos. Colosenses 3, 23 y 24. Dice, hermano, la palabra de nuestro Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Dice la palabra, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Descarta eso, hermano. Los hombres no, hermano. Es para el Señor. Y luego dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, hermanos, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, los que estamos, hermanos, orando todo el tiempo, orando sin cesar, para que nos mantenga fuertes, los que estamos orando para ser constantes, los que estamos orando para estar firmes y no desmayar, ¿sí? Porque el orar, hermanos, para estar firmes, nos debe llevar a estar firmes en la fe, en la obediencia, y que vamos a tener la recompensa tarde que temprano. Ya está prometido. La pregunta es, ¿la puedo perder? Dios los bendiga mucho. Y gracias. Adelante. Número 29. Los hermanos que van a participar de la cena se vayan preparando. Número 29. Ya lo tienen que hacernos. Ya venimos, pues, hermanos, a la cena del Señor. Congreguémonos, cristianos,
respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos pide con clemencia y nos llene de su amor. Amén. El hermano que nos va a ayudar es el hermano Mario Saucedo. En el Evangelio de Mateo, hermanos, vamos a pasar a la administración de la cena del Señor y de la ofrenda, hermanos. Son dos mandamientos. Regularmente lo hacemos así enseguida uno de otro, pero es muy importante mencionar la separación de los dos mandamientos. El Señor Jesucristo establece este mandamiento desde la cena del Señor en la noche antes de ser entregado, después de estar con sus discípulos. Dice ahí en el versículo 17 del Evangelio de Mateo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, hermanos, es la fiesta de la Pascua. Y se vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Aquí, hermanos, anticipadamente se preparaban para celebrar esta fiesta judía, que era una de las 3 fiestas anuales nacionales en las cuales todo el pueblo judío se tenía que presentar ante Dios. Y dice, él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con los discípulos. Este lugar, hermanos, donde el Señor Jesucristo está mencionando ir a la ciudad, es el lugar o territorio o región de los esenios. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Vamos a pasar al versículo número 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta parte, hermanos, es la que establece el Señor Jesucristo, ya para ser entregado e ir a la cruz. Menciona los dos, tanto el pan como el jugo de uva que se toman ahí, pertenecían o era parte de la comida de la Pascua. Escoge el pan sin levadura porque era lo que comían, pan sin levadura principalmente. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No está hablando, hermanos, el Señor que realmente ese sea literalmente su cuerpo. Les está mencionando que lo hicieran en memoria del cuerpo que iba a ser entregado, que es el del Señor Jesucristo. Ese cuerpo golpeado, ese cuerpo que iba a ser sacrificado por causa del pecado o de los pecados. Y también el jugo de uva, jugo nuevo, totalmente directo de la uva, no uva fermentada, sino jugo de uva, para recordar la sangre que él iba a derramar a causa de los golpes, la sangre que el Señor Jesucristo iba a derramar por ser atravesado su costado, sus manos con esos clavos, no unos clavos cualquiera,
también los pies, hermanos, y puesto en su cabeza una corona de espinas por los azotes, hasta derramar totalmente su sangre. Con esto cumple el Señor Jesucristo el sacrificio de expiación, hermanos, dentro de la ley judía. Y por eso menciona el apóstol Pablo que Cristo es nuestra Pascua, porque Él se entregó por nosotros. Y al momento de comer el pan sin levadura, tenemos que recordar ese cuerpo maltratado, golpeado, puesto en esa dura cruz para remisión de nuestros pecados. Y al momento de tomar el jugo de uva, recordar esa sangre que el Señor iba a derramar. La sangre del nuevo pacto en el cual estamos y la sangre, esa misma sangre para la remisión de los pecados. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a participar de este mandamiento para nuestros hermanos que no tuvieron la oportunidad de realizarlo en esta mañana. Hermano Mario, nos debe poner oración por favor. Oremos. Padre nuestro, vamos a pedir, Padre, que usted, en palabras de oración, que usted bendiga el pan sin levadura y bendiga a nuestros hermanos que van a tomar el pan sin levadura, que les bendiga y bendiga el pan. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús le pedimos esta petición, esta bendición. Amén. Amén. Hermano Mario. Vamos a orar por el jugo. Hermano Mario, por favor. De nuevo vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo y en todo lugar, Padre, le pedimos y le suplicamos, Padre, bendición por el jugo de uva y bendiga a nuestros hermanos que van a participar de él, ya que nos ayuda a recordar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos esta petición y bendición en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
habiendo celebrado este mandamiento, hermanos, otro acto que la iglesia también celebra en nuestra adoración es en cuanto a la ofrenda. El apóstol Pablo, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ya mencionamos en la mañana quienes pertenecían a esta área de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La iglesia, hermanos, en Macedonia era muy pobre, hermanos. Tenía una pobreza económica. Estaba sufriendo y lo menciona como una tribulación. Sin embargo, ellos consideraban, hermanos, el hecho de participar de este mandamiento. Claro, el apóstol está hablando de la ofrenda que se iba a llevar a Jerusalén, ¿sí? La que el apóstol Pablo lleva. Sin embargo, esta cita nos debe entender que tenemos que compartir con Dios para la obra. Al final del día, esta ofrenda que iba a ser colectada por un periodo de tiempo iba a ser para el beneficio de la obra, iba a ser como una benevolencia para la iglesia en Jerusalén. Entonces, ese es el ejemplo que estamos viendo acerca de este mandamiento, compartir con Dios, porque dice el apóstol Pablo: primeramente se dieron al Señor, versículo número 5, luego nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está la importancia de poner a Dios en primer lugar. Y en el capítulo número 9, versículo número 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y añade, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, abundéis, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, a través de este mandamiento, primeramente agradecemos a Dios sus bendiciones. También, hermanos, apoyamos la obra del Señor aquí en la tierra, que es para la predicación del Evangelio. También dentro de esa obra, hermanos, mencionamos la ayuda a los hermanos, la benevolencia, colaboramos con ello, y sobre todo también para el sostenimiento de este edificio. Puede haber más uso de la ofrenda, sin embargo, estos tres son muy importantes, son pilares dentro de este mandamiento de la ofrenda que podemos mencionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar cada primer día de la semana nuestra ofrenda, darlo con agrado y sobre todo también agradecer mucho a Dios sus bendiciones materiales, pero principalmente las espirituales. Entonces, teniendo esto en mente, recordemos lo que acaba de decir el apóstol Pablo: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y el beneficio va a ser para nuestro. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra y toda su plenitud. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ofrendar conforme a la voluntad de Dios y que esta ofrenda sea acepta delante de sus ojos. Vamos a ver. Eterno Padre y buen Dios que mora en los cielos, gracias por este día y gracias también porque nos permite participar de este mandamiento que es la ofrenda. Suplicamos, eterno Dios, que la bendiga, que bendiga a cada uno de los hermanos que van a depositar su ofrenda, eterno Dios, que les bendiga, que les multiplique sus ingresos, Padre. También gracias porque nos concede el trabajo para poder participar de este mandamiento, y eterno Dios, aquellos que no lo tienen, gracias también porque se han esforzado y han participado de este mandamiento para que nuestra adoración esté completa en este domingo, primer día de la semana. Eterno Padre, suplicamos que siga bendiciendo, llenando de sabiduría, llenando de todo conocimiento, eterno Dios, a los hermanos que la administran. Eterno Padre, los sigan utilizando conforme a su voluntad, que repartan, como dice su palabra, con toda liberalidad, sin embargo, siempre considerando el mandamiento primario, que es conforme a su voluntad. Nuestro Padre, bendíganos a cada uno de nosotros, y bendiga, eterno Dios, nuestros ingresos para cada primer día de la semana cumplir con este mandamiento. Todos se lo estamos suplicando y agradeciendo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
nos van a encargar del corazón. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos diste de dormirnos en este lugar, Señor, a conocer más tu palabra. En estos momentos vamos a retirarnos de nuestros hogares. Permítanos llegar a ellos también. Entonces tú puedes llevarlos mientras corremos nuestra vida. Te pedimos ya que bendigas nuestros hogares, bendigas el trabajo de nuestros hermanos, bendice nuestra familia, cuídanos y protégenos todas las vidas. Nuestra cruz está aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Decía el hermano Cheto en la oración, que Dios bendiga a todas las familias que están aquí en este lugar. Claro que sí. Yo sé que así va a ser así. Gracias, hermano Cheto. Dios le bendiga. Gracias por la oración.